Bueno, en este video vamos a hacer algo un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo. Si vemos en la imagen, pues tenemos aquí ya una bolsa con unos accesorios, tenemos un cautín para soldar, soldadura, pasta para soldar, cinta. Entonces vamos a hacer algo pues que nos va a servir mucho, ¿no? En un anterior video estábamos usando como una fuente de alimentación lo que es un cable USB. Aquí lo tengo. Este cable pues nada más es un cable USB que tiene un pequeño conector para usarlo como una fuente de alimentación. Si recordamos pues los puertos USB tienen 5 volts de salida, los puertos que son USB tipo A y tienen unos cables que son para la comunicación, ¿no? Entonces lo que yo hice nada más fue cortar el cable, sacar los cables que son rojo y negro y conectarlo pues a un conector y con pues así hago mis conexiones para alimentar circuitos de 5 volt. Pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar eso por una fuente un poquito mejor, ¿no? Esta fuente lo que nos va a permitir pues es primero pues tener voltaje variable. Este voltaje pues lo vamos a poder tener desde 1 volt hasta 12 13 volts. Entonces tenemos aquí una perilla para un potenciómetro para poderlo regular. Con esto vamos a poder, por ejemplo, tener alimentación para circuitos de 3.3 volts, de 5 volts, de 9 volts, de 12 volts. Entonces, nos va a permitir pues tener un poquito más de, de mejora respecto al USB que solo teníamos pues 5 volts. Entonces, este también pues tiene un pequeño indicador acá que son un display que nos va a poder permitir pues regular el voltaje y dejarlo como al voltaje que lo necesitemos en ese momento. Este se conecta por medio de un cable a nuestra red de alimentación de 127 volts y por el otro extremo podemos tener los caimanes que nos va a permitir pues hacer la conexión. También podemos, en lugar de caimanes, pues podemos conectarle aquí en este puerto, podemos conectarle pues otros tipos de cables. Pero en este caso pues lo dejamos aquí con los caimanes. Y este es un kit que, que lo compré en AliExpress. Y este kit pues viene pues, totalmente para soldar. Y es muy económico, ¿no? Creo que me costó menos de 150 pesos mexicanos, que serían como unos, no sé, unos $8. Entonces, con esto vamos a mejorar los proyectos que estamos haciendo ahorita en el canal, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. Eh, Vamos acá, vamos a grabar. Ok, entonces este kit, como dije, lo compré en AliExpress y viene pues todos los componentes para armar nuestra fuente de alimentación, desde la tarjeta PCB, todos los componentes necesarios y vamos a usar pues cautín, vamos a usar una soldadura estaño, vamos a usar pasta para soldar y una cinta o cualquier cinta nos puede servir. El cautín pues tiene que estar caliente, tiene que estar encendido. eh, y parte de este kit, pues como comentaba, viene la tarjeta PCB, viene la carcasa o case, viene pues todos los aditamentos para hacer nuestra fuente y también viene pues un manual. Entonces aquí vemos el cable, que es un cable pues como dije para 127 volts. Viene el transformador, que ese transformador pues es de 127 volts a 12 volts. Entonces con este vamos a bajar el voltaje y ya con un circuito que vamos a ver ahorita, un transistor, vamos a poder regular ese voltaje para que sea como variable, ¿no? Entonces tenemos un pequeño cablecito, la carcasa de acrílico y pues todos los componentes. Aquí vemos el display. También podemos ver pues una serie de tornillos y tuercas que nos va a servir para armar el case. Y una bolsita con más componentes. Aquí vemos pues transistores, algunos conectores, vemos los caimanes. Y otra con la parte de los LEDs y los diodos rectificadores. Aquí vemos la tarjeta PCB en rojo, muy bonito.
Y vemos también pues el manual que nos va a ayudar para armar este proyecto. Este, pues es un proyecto interesante. Para mí pues es un poco pues sencillo, es cuestión de seguir ahí los pasos del circuito. La tarjeta PCB está totalmente serigrafiada, entonces tiene todos los componentes y el orden que deben de llevar. Entonces creo que es un proyecto sencillo y que nos va a ayudar para desarrollar o aprender mucho el tema de la soldadura, ¿no? Aprender a usar el cautín, dejar bien soldado todos los componentes y pues al final vamos a tener una fuente de alimentación que nos va a servir para otros proyectos y pues la ventaja o el orgullo de pues de nosotros haberla pues armado, ¿no? Entonces vamos a empezar, movemos aquí unas cosas. El PCB pues aquí está, muy pequeño y está pues con todos los componentes que debe de llevar. Vamos a empezar a sacar todos los componentes. Una de las estrategias que utilicé fue que primero coloqué los componentes de mayor tamaño y de ahí ya que, bueno, ya que los componentes se fueron reduciendo, que fueron quedando un poco menos de componentes, pues ya fui instalando pues cada uno de ellos y se me facilitó. Entonces ponemos a calentar el cautín, mi base aquí, mi tapete azul, pues no lo quiero quemar, ya lo he quemado con soldadura algunas veces, así que utilicé aquí una llave para poder colocar el cautín y no quemar más el tapete. Entonces, pues sacamos todos los componentes para tenerlos pues a la vista. Aquí pues no es la mejor práctica porque también aquí pudiéramos dañar alguno de los componentes, ¿no? Pero quería tener todo a la vista y saber cómo, pues por dónde empezar, ¿no? Porque pues son muchas cosas y son muchos pasos que tenemos que ir viendo. Aquí empecé con este socket. Este socket nos va a permitir pues conectar el circuito integrado y para ello pues nada más es cuestión de colocarlo en su sitio y pues soldar todas las patitas, ¿no? Para este socket, pues nada más son de creo que 16 patitas, no recuerdo bien. Y, y sobre ese va a ir montado el circuito integrado, ¿no? Eh, lo otro es ese display. Ese display pues nada más tiene creo que 3 o 4 patitas. Y con este pues lo vamos a conectar, pero creo que después. Vamos a empezar como que por los componentes más grandes y más sencillos para soldar, ¿no? Entonces, para que se nos facilite y que vayamos viendo cómo avance en este proyecto. Yo le pongo un poco de cinta a la placa para para sostener el componente, ¿no? Eh, ya que puse la cinta y que no se va a soltar el componente, pues pongo un poquito de pasta para soldar que nos va a ayudar para que el estaño se funda pues mucho más rápido, ¿no? Y quede una soldadura pues perfecta. Aquí yo lo pongo con un desatornillador, pero pueden hacerlo con cualquier otro, con cualquier otra cosa, ¿no? Con un cuchillo, con algo de plástico, con lo que sea. Entonces hay que ir soldando pues cada uno de las patitas del socket y pues nada más colocamos el cautín en en la patita, dejamos que se caliente un poco y lo que sigue pues es acercar la soldadura. Entonces ya soldamos ahí unas patitas y vamos a darnos cuenta que pues va bien. Hay que siempre estar fijando que la soldadura haya quedado pues bien. Aquí vamos a acelerar un poquito la cámara y vemos que pues soldé todos los puntitos. Quitamos la cinta y verificamos que todo esté bien, ¿no? En este caso ahora agarré un conector de 3 patitas que también es un pues componente grande y que es fácil de soldar, ¿no? No es muy difícil pues dañarlo, ¿no? Porque pues, es grande, tiene las patitas pues gruesas, entonces no hay forma como de dañarlo, ¿no? Hacemos, agarramos el otro conector, este es de dos patitas y vamos a ponerlo en la placa.
y vemos que pues, queda bien. Hay que siempre estar comprobando que es el componente que va en esa posición para no desoldarlo en un futuro. Y lo que hago también, pues igual, le pongo un poco de cinta para que el componente no se vaya a soltar mientras hago la soldadura. Entonces ponemos otra vez la pastita, eh, soldamos los puntos y pues verificamos que haya quedado soldado pues correctamente. Bueno, una vez que ya quedó soldado, nada más retiramos la cinta y vamos a ver qué componente seguimos, ¿no? Creo que va quedando bien. Y pues es cuestión de tener mucha paciencia porque pues son muchos componentes y si el proceso es largo, ¿no? Me llevó a lo mejor, creo que más de una hora, ¿no? Una hora y media creo que me llevó pues hacer esta fuente. Entonces, lo que sigue son los capacitores. Estos capacitores, creo que son dos capacitores. Y este sí hay que tener cuidado porque este sí tiene si tiene una polaridad este componente. Entonces tiene un positivo y tiene un negativo y tienen que quedar pues alineados como debe de ser. Estos dos, estos dos, estos dos componentes son iguales, entonces podemos colocar cualquiera en la posición que sea, ¿no? Solo cuidar que el negativo esté marcado con el negativo de la placa y el positivo pues con el positivo. Entonces nada más verificar bien eso porque sí nos puede traer un problema, ¿no? Que se pueda dañar el componente o que podamos dañar otros componentes del circuito. Entonces, colocamos esos dos y lo que sigue pues es poner la cinta, poner un poco de pasta para soldar, soldar las puntas. Si vemos estos componentes, son los primeros componentes que soldamos que tienen las patitas muy largas, ¿no? Entonces ya que hayamos soldado, lo que sigue es cortar los excedentes de, de las patitas de los capacitores y ya tendríamos terminados esta parte. En los otros conectores pues no teníamos patitas largas, así que pues quedan como vienen de fábrica. Vamos a ver qué pusimos ahora. Bueno, ahora viene la parte del transistor. Este transistor es un regulador de voltaje y ese transistor pues como vemos tiene una plaquita de aluminio, que esta plaquita de aluminio nos va a servir este, como un elemento para disipar el calor. Entonces, quiere decir que pues por este transistor fluye corriente, fluye electricidad y esto produce que al final pues se caliente, ¿no? Y este, este disipador nos va a servir para mantenerlo fresco y que no se dañe el componente. Entonces, nada más aquí pues hay que buscar el tornillo correspondiente para este componente y la tuerquita. Entonces, nada más lleva eso. O creo que este no lleva tuerquita, no recuerdo. Pero este manual dice, ¿no? Entonces nada más colocamos el tornillo, el componente y pues lo atornillamos al disipador. Entonces ya tenemos aquí, más o menos ahí lo dejamos alineado. Y lo que va a seguir pues es ponerlo en la placa. Aquí digamos que cinco patitas, dos que tiene el disipador, pero no se conectan, pero sí se sueldan. Y tres que lleva el transistor. Entonces ponemos estaño, ponemos pasta y soldamos los componentes. Entonces, eh, ya que vemos que tengamos todos los conectores, todas las patitas soldadas, nada más es cuestión de pues eliminar los excedentes del transistor y ya tendríamos soldado pues el componente. Y pues queda muy bien fijo porque también como el disipador queda soldado, pues queda muy robusta ahí la instalación. Lo que sigue este es un buzzer, es una pequeña bocinita que emite sonidos. No sé bien para qué se va a usar, no sé si
cuando hay un excedente de corriente o algo así, o algún problema que tenga el circuito, nos va a avisar, ¿no? La verdad que ahorita no tengo esa información. Nada más soldamos las patitas y ya tendríamos el componente soldado. ¿Qué más? ¿Qué va a seguir? Otro de los componentes grandes, pues es este que vemos en pantalla, es un potenciómetro y nos va a permitir regular el voltaje de nuestra salida. La entrada, pues siempre van a ser esos 127 volts que hay en nuestra casa, y la salida, pues va a ser variable, ¿no? Desde 1.5 creo hasta 13, creo que hasta 13, 13.8, 14 más o menos. Y bueno, vemos que aquí también tiene cuatro patitas, dos que va a servir, tres que van a servir para, dos o tres que van a servir para hacer la regulación de voltaje, y otras dos que sirven nomás para como para anclarlo a la PCB. Entonces nada más ponemos un poquito de soldado de pasta térmica, soldamos primero las puntas exteriores y después las interiores. Y pues ya quitamos la cinta y ya tenemos el componente listo. Aquí vi que me faltó un poquito de soldadura, y pues nada más agregamos lo que haga falta para que se vea la soldadura pues perfecta, y que no tengamos después un problema de que no prende nuestra fuente o que no está dando el voltaje correcto. Entonces todas las soldaduras tienen que quedar pues muy bien, ¿no? Entonces ya verificamos y damos unos pequeños retoques a la soldadura, y ya que quedó, pues nada más, ya vamos a continuar con el siguiente componente. Hay que tener siempre cuidado con el cautín. Recordemos que está caliente, y pues cualquier cosa que esté cerca, pues lo vamos a quemar, ¿no? Está cerca, por ejemplo, el teclado, está cerca del mouse, pero pues hay que tener siempre a la vista que dónde está el cautín, ¿no? Aquí lo que serviría, pues tener una base para cautín, y pues tener un poquito más de cosas para esta parte de la soldadura, ¿no? Que es importante. Pero pues también podemos hacerlo sin tanta cosa, sin gastar tanto. Aquí creo que vamos a ver, vienen la parte de los diodos rectificadores. eh, y bueno, aquí viene muy explicado con este manual cómo vamos a hacer la soldadura. Vemos también que tenemos LEDs, y creo que me decidí por los LEDs, instalar los LEDs, que son creo que cuatro o cinco. Y también estos LEDs también tienen una polaridad, ¿no? Cada LED tiene un positivo y un negativo, y tienen que estar pues colocados en la placa con el orden que lleva, ¿no? En la placa también viene marcado el negativo y el positivo, así que no hay mucho pierde, ¿no? También si vemos la parte del diodo LED, pues tiene una parte tiene como más larga que la otra, y esto nos va a indicar pues la polaridad del diodo. Ya con esto pues podemos ir colocando los diodos en la placa base, de nuestra fuente, en la PCB, y cada uno pues tiene, como comentaba, una polaridad, una forma de insertarlos en la placa. Sigue el amarillo y el azul para el final. Estos LED, pues, cosas que nos van a indicar, pues creo que por lo que vi del fabricante, que es cuando está encendida la fuente, si hay un sobrevoltaje, si hay una sobrecorriente y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces nos va a estar dando información. Vamos a poner un poco de cinta, vamos a doblar. También nos puede ayudar también doblar un poquito las patitas, pero en este caso pues no es necesario. Entonces nada más ponemos un poco de pasta térmica, pasta para soldar, y empezamos a soldar todos los puntos de los diodos. En este caso son 10 puntos porque cada diodo
Son 8 puntos porque cada diodo pues tiene dos terminales. Entonces, nada más terminamos de soldar, verificamos los puntos y cortamos el excedente de las patitas de los diodos. Entonces, verificamos, retocamos un poquito la soldadura si hace falta y ya tendríamos los 4 LEDs soldados. Que vemos que pues va quedando muy, muy bonita la placa, ¿no? Que sigue. Sigue, bueno, me di cuenta que algún diodo no estaba muy bien posicionado y volver a retocar ahí la soldadura. Cosas que faltan, pues faltan los diodos rectificadores, pasan algunos capacitores, un transistor, faltan ahí algunas cositas. Este que estamos viendo es un transistor, no recuerdo qué tipo digo, es un capacitor, sí es otro tipo de capacitor. Ya vi que son solo dos patitas y también este capacitor pues también lleva cierta polaridad, ¿no? Hay que fijarnos cuál es el negativo y cuál es el positivo y alinearlo a como pues debe ser en la placa. Entonces, nada más lo ponemos aquí, no le pusimos cinta, lo que hicimos fue doblar las patitas para que el componente pues ya no se saliera, no se moviera de la PCB. Entonces, ya soldado, nada más pues igual con la pincita de corte, nada más quitar el excedente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro componente? Este, Aquí está el transistor, aquí está esta creo que es una resistencia variable y nos va a servir como para ajustar el voltaje de salida, como que precisar lo que sale, ¿no? Darle un poquito más de como resolución al voltaje. Eh, Igual ponemos cinta, ponemos soldadura y soldamos este componente. Con un pequeño desatornillador podemos hacer el ajuste de esta resistencia variable. Aquí tomé, es otro capacitor y también nada más darnos cuenta, fijarnos cuál es el negativo. Está marcado ahí con una franja gris. Indica que es el negativo y el otro pues es el positivo, ¿no? Hay que buscar dónde va este componente. Ahí no se ve, pero delante del teclado yo tengo la hoja del manual, ¿no? Y ahí está la foto de la placa completa. Entonces ahí voy viendo los componentes que faltan, ¿no? Entonces, cuestión de pues seguir el manual, tener un poco de paciencia y pues hacerlo porque es algo pues muy, muy repetitivo, pero al final pues vamos a tener un producto que va a ser de mucha utilidad, ¿no? Para nuestros proyectos en los que necesitemos pues alimentar con voltaje de corriente continua. Entonces, vale la pena. Cortamos los excedentes y vamos a ver con qué seguimos. Aquí estoy tomando un diodo rectificador.
Los diodos rectificadores también tienen una parte positiva y otra negativa. Y, y estos, pues tiene que llevar en su posición. Pero bueno, eso creo que después los pongo. Ahorita lo que agarré fue un pequeño transistor. Este, no encontraba dónde ponerlo porque creo que dejé ahí un poco tapado la parte donde va este componente. Los otros componentes que están a los lados, pues son un poco grandes y lo que se hacía, pues, es que se me dificultó un poco, pues, colocarlo, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es abrir un poquito las patitas porque no podían entrar en las tres ranuras de la PCB, ¿no? Entonces nada más ahí ajusté un poquito y pues traté de introducir el componente. También en la placa PCB está marcado la forma de colocar el transistor, ¿no? Entonces no hay pierde y no hay forma como no de equivocarse. Bueno, sí hay forma de equivocarse, pero ahí está el dibujo de cómo va colocado, ¿no? Entonces hay que fijarnos también bien en ese detalle. Aquí están otros diodos rectificadores, porque este circuito creo que lleva 6 diodos de rectificadores y como comentaba, pues tienen su orientación, ¿no? Tienen ahí en la placa una franja blanca donde marca donde va también la franja gris del rectificador. Entonces, es, no es difícil alinearlos, ¿no? Vamos aquí a sacar el multímetro. Lo que quiero hacer es este, colocar las, colocar las resistencias, pero para eso primero estaba viendo la parte de los diodos. Entonces, el diodo, cuando está pues polarizado correctamente, fluye la corriente sobre él. Y cuando está de forma inversa, pues la corriente no fluye, ¿no? Entonces, solo fluye pues en un sentido. Entonces, es lo que estaba como revisando en este momento, ¿no? Para recordar cuál era el positivo y recordar pues cuál era el negativo. Entonces, para eso utilicé ahorita el multímetro, ¿no? Ahorita lo que estoy soldando son resistencias. Ahí creo que eran dos o tres tipos de resistencias, pero las que coloqué son iguales, ¿no? Ah, no, no. Lo que coloqué fueron los rectificadores. Entonces ya están ahí colocados. Faltan por instalar otros cuatro. O no. No recuerdo si eran resistencias. Parece que sí son resistencias. A ver. Sí. Pusimos las resistencias. Ahora viene la resistencia de 220 ohms. Y la otra resistencia. Cambiamos la unidad. Esta es de un mega ohm. Y lo que hago nada más es doblar las patitas para que queden en una posición pues ideal. Comprobamos las mediciones. Aquí lo interesante es que si sabemos el código de colores, pues podemos identificar cuál es la medida de cada una de las resistencias. Solo que
pues yo no me lo sé y no busqué en internet el código de colores, ¿no? Donde te marca qué colores en qué franjas identifican qué número de resistencia es, ¿no? Cada una, qué valor. Entonces lo que hago yo más fácil, pues nada más es sacar el multímetro y hacer la medición. Ahora vamos a colocar los diodos rectificadores en cada uno en su posición. Si recordamos, creo que eran seis diodos y nada más colocarlos como viene identificado en la PCB. Para esto es igual, poner, poner pasta, hacer los puntos de soldadura y al final pues también nada más cortar los excedentes para que nos quede muy bien. Estos diodos pues no van a servir para rectificar la corriente alterna del transformador a una corriente directa, ¿no? Y ya que pasan por los capacitores, pues tenemos una corriente directa pues más limpia, ¿no? Entonces es como que lo más sencillo de explicar. Si quieren un poquito más de información, pues investiguen sobre el puente de diodos y para que vean cómo funciona. Y desde ahí van a saber cómo está la corriente alterna, la onda, y cómo la convierte a una corriente pues directa. Pero, pero en sí eso es lo que, en general, lo que hace este circuito. Estos capacitores son capacitores, bueno, estos no son electrolíticos, pero son cerámicos, creo que son capacitores cerámicos. Y estos sí tienen la diferencia de que no tienen una polaridad. Entonces van en cualquier orden, ¿no? Puede ir al revés o puede ir colocado ahí. Entonces no, eso no tengan pendiente de cómo colocarlos porque pues no tienen positivo ni negativo, ¿no? Entonces nada más creo que son dos elementos o tres, son iguales de las mismas medidas, así que lo pueden colocar pues en donde sea, ¿no? Ahí también se me complicó un poco porque los componentes de los lados, que son muy grandes, dificultaban un poco la parte de introducir el componente, ¿no? Como es muy pequeño ese componente, tratar de manipular o meter los dedos por la parte ahí de, de su posición, pues se me complicaba. Entonces nada más, eh, si pueden, pues también eso los pueden colocar desde un principio, ¿no? Para que no tengan problema después. Soldamos las puntas, son cuatro puntos de soldadura, dos por cada, dos por cada capacitor. Y ya casi estamos terminando nuestra placa. Sí ha sido pues mucho trabajo, pero creo que es bastante entretenido estar pues con esta parte de la soldadura. Ok, casi terminamos, faltan unos cuantos componentes, pero la cosa va pintando bastante bien. Vamos a continuar con este, la parte del circuito integrado. Si recuerdan, el primer componente fue el socket y sobre ese socket va a ir conectado este circuito integrado. Nada más aquí me estaba fijando muy bien en cómo va posicionado porque pudiera entrar de las dos formas, ¿no? Entonces, pero todos los circuitos integrados tienen como una marquita en donde indica la posición en la que debe de ir, ¿no? Nada más me fijé en la imagen cómo va este circuito, en qué posición y nada más es cuestión de pues introducirlo en el socket. Como los dos componentes son nuevos, pues sí queda un poquito difícil introducirlo, ¿no? Hay que meterle un poquito ahí de fuerza y acomodar también las patitas del integrado para poder este, alinearlo y que pueda entrar en el socket ahí. Pues sí está batallando
un poquito. Eh, También no hay que meter tanta fuerza porque también podemos dañar el circuito, podemos hasta cierto momento también pudiéramos como quebrar o dañar la placa, ¿no? Aquí nada más presionamos, vemos que ya entró y pues seguimos. Lo que sigue es la parte de, creo que agarré la parte de la pantallita. Esta pantallita necesita tres pines, tres patitas que no vienen soldadas. Entonces tenemos que agarrar tres de los excedentes de otros componentes, soldarlos a la placa del display y de ahí conectarlo a nuestra PCB. Entonces lo que hice nada más agarrar esos excedentes de los de los diodos rectificadores, agarrar un pedacito del alambre y soldarlo en cada uno de los pines. Son tres. Hay que tener cuidado porque si podemos quemarnos, ¿no? Porque se va calentando el, el alambrito y podemos pues quemarnos. Entonces aquí la soldadura pues tiene que ser rápida, nada más fijarnos que quede bien soldado y que no choque un punto con otro y pues ya con eso pues tendríamos lo necesario para conectarlo a la PCB, ¿no? Entonces creo que es de las partes más complicadas de esta de este proyecto, ¿no? Pero sí hay que fijarnos que no haga corto ninguna de las tres patitas, ¿no? Aquí tuve que quitarlo porque estaba haciendo corto y volverlo a soldar, ¿no? Aquí no necesitamos tanta soldadura porque si ponemos mucho podemos hacer ese corto entre las patitas y necesitamos nada más un poquito nomás para que quede soldado bien. Ya vemos que ya están las tres patitas soldadas a la placa del display. Y bueno, aquí nada más alinearlas un poco, recortarlas y nada más introducirlas aquí en la PCB. Entonces introducimos las tres patitas y ya que quedan adentro, nada más lo que hacemos es pues doblar el display para que quede este, pues acomodado en la placa base, en la placa PCB. Ok, ya que queda ahí en su sitio, ya nada más es cuestión de soldar los tres puntos, ¿no? Con estos tres puntos ya nada más vamos a poder controlar este display, ¿no? Es uno de señal digital y son dos de voltaje. Entonces, tres, con esas tres patitas controlamos todo el display. Son display de 7 segmentos son tres números y con este display pues vamos a poder ver el voltaje que está saliendo por nuestra fuente de alimentación. Entonces nada más, igual, ya que soldamos, el excedente lo cortamos y ya quedaría listo este componente. Entonces ya no sé no recuerdo si es el último, pero ya es de los últimos componentes que vamos a soldar. Ya lo que sigue es conectar cables, transformador y, y ese tipo de componentes, ¿no? Entonces sí, viene la parte del transformador. El transformador, como comenté, pues tiene un bobinado de entrada, un bobinado de salida. El bobinado de entrada, pues, tiene 12 volts. El de entrada tiene 127 volts. Y el de salida tiene, pues, los 12 volts de salida, ¿no? Aquí, pues, me está fijando para ver cuáles cables son los que tienen que ir, ¿no? Porque ¿cuáles cables tienen que ir? Porque no recordaba, no sabía si el azul era la entrada o si el rojo era la entrada. Entonces, este, ahí pues tuve que revisar el manual para pues comprobar, ¿no?
Entonces, resultó que el azul, los cables azules son las salidas. Así que las salidas las conectamos aquí. Y también, como eso es corriente alterna, tampoco no tenemos una polaridad, ¿no? Entonces, los cables pueden ir en cualquier orden. Una vez soldados estos cables del transformador, este, lo que sigue, pues es conectarla a la fuente al cable de 127 volts. Para eso vamos a hacer un- una soldadura del cable con el transformador y también vamos a cortar aquí el cable que nos va a servir como para la salida de nuestra fuente de alimentación. Recordemos que esto en la fuente de alimentación al final, a la salida, ahí sí vamos a tener una polaridad, vamos a tener un positivo y un negativo. Por eso este pedacito de cable que nos viene en el kit viene pues de dos colores, ¿no? Viene un cable negro y viene un cable rojo para poder identificar qué polaridad hay en cada uno de los cables. El negro lo vamos a usar para el negativo y el rojo lo vamos a usar para el positivo. Entonces, en el conector de salida de nuestra fuente, este conector que tiene dos patitas, ahí es donde vamos a conectar este cable. Y vamos a tener estos caimanes para facilitarnos un poco la conexión a algunos circuitos. Para esto tenemos que soldar el cable al caimán para que quede eh, que quede seguro y que quede pues bastante bastante bien y que no se vaya a soltar y que no vaya a ser algún desperfecto, ¿no? Entonces, lo primero es conectar el caimán. El caimán tiene unas puntitas que nos van a ayudar a sujetar el cable y que no se suelte, ¿no? Y por otro lado, también nos vamos a ayudar con la parte de la soldadura, ¿no? Para que quede muy bien fijo el cable, pero también quede una conexión que no haga falso contacto, que no haga corto, que no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces, aquí ponemos un poco de pasta para soldar y hay que colocar el caimán en un sitio donde podamos soldarlo, ¿no? Aquí sí va a llevar un poquito más de soldadura y va a llevar un poquito más de tiempo de calentamiento porque pues la superficie del caimán es más grande y tenemos que calentarla bien para que el cable quede pues muy bien soldado, ¿no? Entonces nada más fijarnos que haya quedado una soldadura perfecta. Entonces aquí me equivoqué. Primero tenía que meter el primero tenía que meter la parte del caimán de plástico y después meter la soldadura, ¿no? Pero bueno, ahí me equivoqué. Aquí hice ahora el cable rojo y ajustamos la parte plástica. Y lo que hice fue cortar el cable negro y volver a hacer el proceso, ¿no? Meter primero la parte de plástico y después hacer la soldadura al cable con el caimán y al final pues volver a poner el forro del caimán para que quedara bien, ¿no? La verdad que ahí me equivoqué, pero pues era fácil corregirlo, ¿no? Realmente era volverlo a hacer y, y ahí vuelvo a soldar y ya que queda bien, nada más es cuestión de acomodar el forro del caimán. Y ahí tenemos nuestras puntas. Y por el otro lado, pues tenemos que también pelar el cable, ponerle estaño y después ponerlo en nuestro conector de salida de alimentación.
Ok, aquí para este conector tiene unos tornillitos que nos va a permitir pues sujetar bien el cable en la terminal. Aquí hay que fijarnos, bueno, ahí vemos que en la placa tiene marcado el positivo y el negativo, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Nada más es cuestión este, de atornillar y ya lo tendríamos. Aquí nada más ya con las puntas soldadas lo vamos a introducir los cables en la terminal y vamos a apretar los tornillitos de la terminal. Ok, nos tenemos que fijar que los tornillos eh, queden bien, bien, bien fijos para que no tengamos un falso contacto. Ahora lo último que nos falta es conectar el cable de 127 volts, conectarlo al transformador. Y para ello vamos a necesitar unos espaguetis que le llaman, que son unos plastiquitos que son termorretráctil y que nos va a servir para aislar la soldadura y que no tengamos pues problemas con cortocircuito o con otro tipo de problemas. Entonces, nada más colectamos primero los espaguetis en el cable y vamos a pelar, vamos a poner soldadura y vamos a colocarlos. Ya vemos que los soldamos. Aquí tampoco no hay una polaridad, entonces podemos conectar los cables en cualquier orden, ¿no? Ya que es pues también corriente alterna. Usamos un encendedor o algo que aviente calor para poder hacer que este espagueti pues quede bien, bien fijo a nuestros cables. Entonces repetimos el paso con el otro cable y ya tendríamos aquí pues listo nuestra instalación. Vamos a conectarlo para ver si ha quedado bien. Antes de ponerle la carcasa, creo que podemos probar que todo esté bien. Por lo menos los LEDs y el display han encendido, ¿no? Entonces, quiere decir que por lo menos creo que todo quedó pues bien, bien instalado, bien en su sitio. Y todos los componentes que llevan polaridad pues quedaron también bien. Entonces, si hubiéramos tenido un problema, a lo mejor no enciende, a lo mejor salen chispas, a lo mejor sale humo, pero en este caso pues nos quedó bien. Ahí vemos que estamos un poco pues regulando el voltaje. Vemos que llega hasta 12, 11.5 y podemos bajar hasta lo que es, bueno, 3.5.
Ok, vamos a limpiar un poco todo ahí. Vamos a limpiar la mesa, guardamos todo. Ya comprobamos que todo está funcionando correctamente. Eh, pues lo que sigue va a ser es la instalación de la carcasa, ¿no? Entonces vamos a limpiar un poco con la placa con alcohol isopropílico para quitar pues todos los excedentes de suciedad que quedaron con la soldadura y nos quede un trabajo pues bien hecho, ¿no? Entonces, entonces ya con eso vamos a ir terminando el video. Este, colocamos en su sitio todos los componentes. Vemos que el transformador también, para el transformador, lleva unos tornillos para que quede pues bien fijo en la carcasa, ¿no? Nada más ponemos un tornillo y tuerca y va a quedar pues bien fijo para que no se mueva. Colocamos las tuerquitas y ponemos también la placa. Acomodamos un poquito los cables, queda pues algo de excedente de cables, pero lo que se puede hacer también es cortar esos cables del transformador para que quede un poquito más limpio, pero yo no lo hice, entonces nada más lo que hice pues fue acomodar los cables eh, lo mejor que pude, ¿no? Para no, para no volver a abrirlo y cortar cables y volver a soldar. Pero si tienen tiempo lo pueden hacer para que les quede mucho más limpio. Entonces vamos apretando tornillos, acomodamos de nuevo los cables, vamos a poner la tapa y pues nada más ir apretando los tornillos y tuercas que van llegando. Aquí nos sirve mucho un desatornillador, un desarmador que esté magnetizado para que los tornillos no se nos caigan, ¿no? Entonces vamos a ir, ponemos, ponemos todo, volvemos a encender, vamos cambiando de voltaje, vamos probando. Y lo que hice también es comprobar con un multímetro, comprobar que el voltaje que dice en la pantalla, en el display de nuestra fuente de alimentación, sea el mismo voltaje que nos diga el multímetro, ¿no? Entonces con esto ya podemos, digamos, comprobar que lo que hicimos pues está correcto y que es una fuente pues de alimentación fiable para nuestros proyectos y que no vamos a dañar nada, ¿no? Porque pues es un voltaje correcto y es un voltaje pues que está listo para usarse en otros proyectos. Entonces, aquí estoy regulando un poquito la fuente con esta resistencia variable y, y ahí me empezó a dar un poquito de voltaje, un poquito pues igual al del multímetro. Entonces, creo que fue un proyecto bastante interesante y pues con esto creo que terminamos el proyecto, terminamos el video y seguimos.